Bueno, a partir del video anterior que abordaba el tema de cuarto año en prácticas de lenguaje, nos fueron haciendo preguntas y también el tema de estar grabando, a veces uno se pone nervioso y digamos hay cosas que pasa por alto en poder explicar. Primera cosa que quiero digamos como hacer como aclaración y después voy al tema del video que tiene que ver con reflexión acerca de los hechos del lenguaje que nos gustaría un poco desarrollar, voy con una de las consultas porque bueno, en la enumeración de los formatos textuales hablamos de la historieta, que el diseño curricular, cuando hacemos el barrido en los contenidos, aparecen los formatos textuales, ¿sí? Entonces hablábamos de que teníamos la historieta y hablábamos que teníamos la obra de teatro. En realidad lo que aparece es diálogo dentro de la obra de teatro. Entonces, esa es una de las cosas que en la vorágine de armar el video no lo dije y estaría bueno tenerlo en cuenta cuando planifiquemos de poder hacer la comparación entre la historieta y la obra de teatro, cómo aparece el diálogo. Y lo mismo hacerlo con el cuento o con la fábula cuando la trabajemos, porque en general la fábula hay, digamos, como un feedback, una comunicación entre los personajes que hacen a la historia. Entonces, ese punto queríamos aclararlo. Y volvemos a lo mismo, o sea, la posibilidad de hacer entrecruzamiento de texto en cuanto a sus características. Y ahí estaríamos trabajando indirectamente en la trama conversacional, que es otra de las tramas que aparecen en el diseño. Si bien aparece bien la descriptiva y la narrativa como bien fuerte, tenemos que pensar que tenemos también la conversacional que aparecen en los textos y bueno, la trama argumentativa que también aparece cuando los chicos van a opinar sobre algún tema o sobre lo que leyeron en el caso de prácticas del lenguaje. Así que bueno, quería aclarar eso, que digamos me posibilita que cuando por ejemplo en un trimestre haya trabajado la historieta, traer la información de diálogo hacia el otro proyecto cuando trabajemos por ejemplo la obra de teatro. Y es más, podamos pasar por ejemplo una leyenda, ¿sí?, a texto dramático, o sea, transformar esa historia que leímos, ¿sí?, a una obra de teatro a través de los diálogos. ¿Sí? Bien, ahora voy a ir puntualmente a trabajar un poco sobre nuestra Biblia, el diseño curricular, ¿sí? Y comentarte que, bueno, que en este taller que nosotros dictamos, que se llama Planificar en Prácticas del Lenguaje, desarrollamos muchas de las ideas que estamos hoy contándote acá. Bueno, vamos a hacer una lectura y un análisis, un poquito de reflexión acerca de los hechos del lenguaje en cuarto año. El diseño, ¿qué me dice? Me dice comprender que las oraciones tienen una estructura interna a la vez que se relacionan con las demás oraciones presentes en los textos, entre paréntesis, cohesión, ¿no? Y acá me está hablando indirectamente de la sintaxis, no me está diciendo que tengo que dar sujeto y predicado, pero me está diciendo que tengo que, fíjense, el apartado se llama reflexionar y justamente la acción que me pide es comprender, ¿sí? Entonces, no es que me voy a volcar a trabajar en forma tradicional como lo hacía antes con la gramática estructural, sino que voy a hacer que el chico reflexione. Entonces, ofrecerles oraciones donde el sujeto y el predicado, por ejemplo, estén ubicados en diferentes lados. ¿Para qué? Para justamente lo que dice el diseño, comprender que las oraciones tienen una estructura interna. Esa sería una parte. A la vez que se relacionan con las demás. Y ahí vamos a trabajar los que son los fenómenos de cohesión, que es una de las cosas que también aparecen y que muchos por ahí no conocemos en profundidad. Bien, entonces, vuelvo a repetir, dice el diseño, comprender que las oraciones tienen una estructura interna a la vez que se relacionan con las demás oraciones presentes en los textos. ¿Qué tendría que pasar en el aula? Bueno, tendría que seleccionar fragmentos de textos a usar durante el año, ¿sí?, donde el sujeto esté puesto en diferentes lugares. O proponerles a los chicos en la escritura poner al sujeto en diferentes lugares y ver qué sucede. Y ahí lo que estaríamos haciendo sería comprender esto que me pide el contenido. Otra podría ser, a partir de los fragmentos, inferir lo que sucede en la estructura interna de las oraciones. Otra cosa que podría pasar en el aula es reconocer en la oración que se habla de alguien o de algo, que sería el sujeto, y que éste hace algo, predicado. Otra cosa que podría pasar sería reconocer luego que de lo que se habla puede estar en cualquier parte de la oración. Fíjense que no estamos haciendo la gramática vieja, sino que estamos reflexionando
sobre el lenguaje, sobre lo que aparece en un fragmento y fundamentalmente que los chicos lo hayan leído. O sea, que ese texto haya sido parte del proyecto de lectura y de escritura que yo seleccioné para poder trabajar con los chicos. Otro contenido que aparece dice omitir elementos que ya están dichos en el texto. Elipsis del sujeto para evitar repeticiones. Omitir elementos que ya están dichos en el texto. Elipsis del sujeto para evitar repeticiones. Bien, acá estoy trabajando con el sujeto tácito, con el viejo sujeto tácito. Vuelvo a decir, no de la forma que lo hacíamos en 1810, sino poder hacerlo en este nuevo aspecto que es reflexionando sobre el sentido. ¿Y qué tendría que aparecer en el aula? Por ejemplo, reconocer luego que de lo que se habla puede no estar y la oración no pierde sentido. O sea, yo le muestro al chico que en las primeras oraciones se nombra a un personaje y en una tercera oración este personaje no está nombrado, pero él, digamos, se comprende la oración que la acción la hace ese personaje. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, reflexionar sobre el lenguaje. Después tenemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con clases de palabras. Vamos a la palabra verbo. ¿Sí? En cuarto dice, analizar cómo los verbos de acción organizan las narraciones. Y esto es algo que yo lo voy a hacer con lo que les contamos en el otro video, con los textos que seleccioné. O sea, ahí va a aparecer el verbo y el verbo va a estar mostrando cosas que pasaron antes, cosas que pasan ahora y cosas que van a pasar después. Escribir secuencias narrativas teniendo en cuenta los verbos como palabra clave. Escribir secuencias narrativas teniendo en cuenta los verbos como palabra clave. Vuelvo a decir, ¿qué aparecería en el aula con estos contenidos? Inferir en las narraciones las cualidades que tiene el verbo, ¿sí? Desplegar una forma intuitiva los accidentes del verbo, o sea, cómo poder ver en el texto cómo los verbos van desarrollando los accidentes que tiene el verbo, o sea, las personas, el tiempo, el número. No, vuelvo a decir, como lo hacíamos en 1810. Explorar en forma intuitiva los verbos del mundo narrado, ¿sí? Hay unos verbos, un conjunto de verbos, que son los llamados verbos del mundo narrado, que se repiten en las narraciones, porque justamente estos verbos lo que me hacen es ayudar a contar la historia. El pretérito pluscuamperfecto, el condicional, el pretérito anterior, etc. Son 5. Después, tiempos verbales. Exploración de los tiempos verbales es lo que tendría que aparecer en el aula, ¿sí? En el trabajo en el aula. Después dice, uso de verbos que comunican actos de habla. Reclamar, solicitar, agradecer, prometer, informar, rogar. Repito, uso de verbos que comunican actos de habla. Reclamar, solicitar, agradecer, prometer, informar, rogar, etc. Y fíjense, si analizamos un poco estos verbos, me están hablando de textos. Hay textos que me van a reclamar, a pedir, ¿sí? Entonces ahí ya no estoy trabajando los de la narración, sino que estoy trabajando otros tiempos verbales, ¿sí? Y en el aula, ¿qué tendría que aparecer? Explorar desde la producción los 3 modos verbales que aparecen, ¿sí? Y lo que estoy trabajando son el accidente verbal, o sea, los modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el imperativo, ¿sí? Pero no lo estoy trabajando nuevamente con 1810, sino que lo que estoy haciendo es reflexionar. Y por último, aparece de verbo, de clase de palabra verbo, aprender verbos propios del ámbito de estudio. Sostiene, afirma, dice, considera, señala, ¿sí? Entonces sería el verbo y las personas gramaticales. O sea, aparecerían los accidentes verbales, la persona y número, ¿sí? Bueno, espero que esta pequeña lectura del diseño en cuanto a reflexión sobre el lenguaje les haya servido para pensar sus prácticas. Como siempre, nos seguimos leyendo, nos seguimos viendo y las consultas nos sirven a nosotros para poder generar nuevos videos. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.